Otro de los amores que tuvo Galdós en su vida es precisamente esta mujer que estáis observando aquí, es Lorenza Cobián. Lorenza Cobián era una mujer asturiana que conoció a Galdós precisamente en el estudio de un amigo suyo que era pintor. Esta mujer era actuaba siempre, o hacía en este caso como modelo para ciertas pinturas, y Galdós la conoció de esta manera, se enamoró de ella, tuvo un flechazo, tuvo relación con ella, pero la relación fue muy breve, poco tiempo. Lo que pasa es que ella quedó embarazada, y entonces de ese matrimonio surgió la única hija de Galdós. Estáis viendo a Galdós en la parte de la derecha, y en la parte de la izquierda aparece Lorenza Cobián junto con su hija María Pérez Galdós Cobián, que podéis verla también aquí en esta fotografía. Aparece junto al resto de su familia y junto al, ni más ni menos, que el presidente de la Segunda República, el primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, que les recibió. Aquí la tenéis nuevamente. María Pérez Galdós Cobián se casó con Juan Verde y son los que continuaron posteriormente la saga de publicaciones de Benito Pérez Galdós, continuaron con el legado del escritor. Esta mujer que tenéis aquí no es ningún amor de los que tuvo Galdós, sino que es un retrato, un cuadro realizado por Ramón Casas, un pintor muy importante de finales del siglo XIX. De hecho aparece en la portada del libro Fortunata y Jacinta, de alguna publicación del libro Fortunata y Jacinta. Y aquí podemos hablar simplemente que Galdós tuvo muchos líos amorosos. Tuvo líos amorosos con muchas actrices, también pues con ciertas mujeres que conoció, que fueron simplemente de forma pasajera. También con una tal Teodosia Gandarias, que ya la conoció pues en el crepúsculo de su vida, cuando ya era bastante mayor. Ella había sido maestra y bueno, pues tuvieron una relación bastante tranquila. Pero uno de los amores más tormentosos que tuvo Galdós fue con una tal Concha Ruth Morel. Y si queréis saber más sobre cómo era esta mujer, no tenéis más que leer la obra Tristana de Benito Pérez Galdós, porque él la representó aquí perfectamente. Esta tal Concha Ruth Morel era un proyecto de actriz, nunca llegó a ser actriz, de hecho, un día se levantaba y quería ser bailarina, al día siguiente quería ser cantante, al día siguiente quería ser actriz, al día siguiente se quería hacer budista, esto está comprobado, ¿eh? También otro día se quiso convertir al judaísmo, por ejemplo, otro día quería irse a las selvas del Amazonas. Era una mujer que era un culo inquieto, podemos decir de forma cariñosa, pero sobre todo que Galdós terminó por no aguantar y que tuvo que echar de su vida. Sí que vivió con ella 10 años, estuvo manteniéndola durante 10 años y a los 10 años ya no aguantó más, tuvo que dejarla y sus amigos le afearon el gesto de haberla dejado en la calle a una mujer desvalida, pero él dijo: o la dejo a ella o me suicido, es que no puedo más. Y también a esta tercera etapa creativa dentro de la obra de Galdós que hemos hablado, en la cual estaría esta obra de Tristana, también están otras obras, otras realizaciones, como por ejemplo Realidad, que tenéis aquí, La Incógnita, que también aparece en este lugar, Torquemada en la Cruz. Torquemada es una saga, son varias obras, entre las cuales está por ejemplo esta de Torquemada en la Cruz, por ejemplo la de Torquemada y San Pedro, unas otras, Torquemada en el Purgatorio, por ejemplo, El Abuelo. Bueno, pues dentro de esta tercera etapa creativa es muy interesante hablar que es una etapa mística, una etapa con un sentido un poquito más extraño. Es un Galdós muy diferente al Galdós que había escrito hasta ahora. Y es que de hecho está muy influido también por la generación del 98, unos jóvenes escritores que a su vez influyen sobre el maestro. Todos ellos le toman como un mentor, pero a su vez ellos también influyen en su propio maestro. Misericordia, una de las grandes obras de Galdós también de esta época, las cuales se representa, pues como veis, la pobreza, este submundo, este inframundo de la sociedad del Madrid de la época. Otra serie, como veis, de obras y de personajes que fueron surgiendo por toda la creación literaria de Galdós. Y llegamos también a
una segunda etapa de los episodios nacionales. En el año 1896 él hace un pleito a la Guirnalda, piensa que esta editorial le está engañando con la publicación de sus obras, que se están quedando con la mayor parte de los derechos, lo cual se cree que era verdad, y consigue ganar el pleito. Pero esto significa que tiene que pagar una indemnización tremenda a la Guirnalda para quedarse con sus propios ejemplares y con sus derechos de imagen, con sus derechos de autor, para recuperar los derechos de autor. Esto le lleva a tener una situación económica bastante complicada y por eso tiene que volver a hacer una segunda serie de episodios nacionales, entre los cuales está una segunda y una tercera serie en este caso, entre los cuales está por ejemplo Zumalacárregui, que habla sobre Isabel II, la de los tristes destinos, esta otra sobre el rey Amadeo I de Saboya, como estáis viendo, ¿bien? Y aquí continuamos hablando un poco sobre cómo Galdós se hace un personaje muy importante, no solo a nivel popular, a nivel de la calle, sino también a nivel intelectual y a nivel social. Esta es una tertulia de alta sociedad en la cual Benito Pérez Galdós, en casa del doctor Tolosa Latour, lee su discurso de entrada a la Real Academia de la Lengua. Él entró a la Real Academia de la Lengua. El discurso en sí lo tenéis aquí, entre todos los discursos pues aparece de Benito Pérez Galdós, uno de los miembros más ilustres de la Real Academia Española de la Lengua. Con toda justicia entró. El intento fue previo, le costó bastante entrar, tardó casi 20 años desde la primera proposición como miembro de la Academia de la Lengua, pero finalmente entró a ella. Y también fue tan conocido y tan prestigioso que incluso estuvo postulado para recibir el Premio Nobel de Literatura. A mi modo de ver sería totalmente justo que lo hubiera recibido. Sin embargo, dos problemas se interpusieron en su camino. El primero de ellos fue uno de sus amigos. Este era uno de sus mejores amigos, precisamente el que tenéis aquí, Marcelino Menéndez Pelayo. Con él se juntaba siempre en Santander, sin embargo en Madrid no demasiado. Bien, sí que coincidían bastante en tertulias, conferencias, etcétera, y siempre charlaban juntos. Bueno, los dos eran muy importantes y los dos fueron postulados a recibir el Premio Nobel de Literatura, año 1912. Y resulta que la intelectualidad española se dividió en dos: los conservadores del lado de Menéndez Pelayo y los progresistas o avanzados del lado de Benito Pérez Galdós. ¿Qué sucedió? Que los dos hicieron campaña en contra del otro, los dos bandos me refiero, porque Menéndez Pelayo y Galdós, los dos decían que el otro lo merecía más que él. Ellos nunca se pelearon, sin embargo ya sabéis cómo es de cainita la sociedad española y por eso finalmente los del premio Nobel se hicieron los suecos y terminaron dándoselo a un tercero, a ninguno de estos dos. Sí que se hizo un personaje también muy importante a nivel popular, la gente de la calle lo conocía muchísimo y fijaos por ejemplo en esta revista satírica Madrid Cómico que tenéis aquí cómo aparece representado el propio Galdós. De hecho tan conocido se hizo que algunos amigos suyos le pidieron que se presentara para ser miembro del Congreso de los Diputados y él estuvo allí, fue político. ¿Bien? En este momento, si os fijáis, aquí hay una fotografía muy curiosa en la que aparecen personajes importantísimos: Pedro Antonio de Alarcón, Rubén Darío, el propio Pereda, Menéndez Pelayo, el Conde de las Navas. Es la casa del Conde de las Navas donde tiene lugar esta reunión y aquí le convencen para que se meta a política. Otro de sus grandes amigos fue Antonio Maura. Este libro que tenéis aquí precisamente relata la buena unión y la buena relación que tuvieron ambos personajes y también le pidió pues que se metiera a política. Antes de él Cánovas, antes de él Sagasta, muchos otros tuvieron muy buena relación con él. De hecho Galdós tuvo muy buena relación con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Galdós finalmente terminará siendo diputado en 1910, fue en varias ocasiones, pero la última en 1910 por la conjunción republicano-socialista. Entonces es curiosa también esta circunstancia.